Hola amigos y amigas que visitan nuestro canal, reciban un saludo especial de su amigo Roberto Martínez. Hoy te estaré enseñando acerca por qué existen tantas personas que se alejan de la iglesia o por qué hoy tú estás inactivo en la iglesia. Hoy te estaré explicando estas cosas, pero me gustaría mencionar las palabras del Salvador en Mateo 13, capítulo 13, versículo del 10 en adelante. Dice lo siguiente: los discípulos se acercaron y le preguntaron a Jesús: ¿por qué hablas a la gente en parábolas? Entonces él respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo que tiene se le será quitado. Por eso hablo a ellos en parábolas. Aunque miren, no vean. Aunque oigan, no escuchen ni entiendan. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no comprenderán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les ha tapado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos y oirían con los oídos. Entenderían con el corazón y se arrepentirían y yo los sanaría. ¿Por qué el Salvador hablaba en parábolas? La parábola era una narrativa del Salvador donde él utilizaba ejemplos comparativos. Esta parábola el Señor enseñaba muchas cosas, como cuando él dijo que él era el pastor y nosotros sus ovejas, que Israel era comparado como la gallina y los pollitos, y eran narrativas comparativas que él utilizaba para enseñarnos verdades eternas. Muchas personas no entendieron estas parábolas porque sus oídos y sus ojos estaban cegados, no podían entender esta parábola. Entonces el Salvador comienza a enseñarnos de que nosotros nos debiéramos de arrepentir de estas cosas que estamos haciendo para poder entender lo que Él nos enseña, ya que de esta forma nuestros oídos y nuestros ojos pueden ser abiertos. Y aquí está la parábola que nos enseña en qué posición estamos hoy en nuestra vida religiosa. Dice que escuchen ahora lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y la arrebata. Arrebata lo que sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Hay muchas personas que difieren en los temas de la iglesia y eso se llama falta de conocimiento, falta de entendimiento. Entonces las personas comienzan a hablar con otras personas que saben menos del tema y comienzan a enseñarle cosas que no son verdaderas, y estas personas, en vez de acercarse más a una comunión con Dios, se alejan y se vuelven apóstatas y ya no aman ni a Dios, porque se vuelven personas que son insensibles al Espíritu y ya se vuelven ateas, ya no creen en nadie. Entonces el maligno viene y arrebata lo que el Señor había sembrado en su corazón. Esta es la semilla que habla en la parábola del sembrador, que fue plantada junto al camino. La segunda es el que recibió la semilla que cayó en el suelo lleno de piedras. Es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco y enseguida se aparta de ella. Esta es la otra persona que fue sembrada en las piedras. Creció, se alegró de recibir la palabra, se alegró de haber escuchado a los misioneros, pero luego no duró mucho porque no tenía raíz. Porque vienen los problemas, las persecuciones por causa de la palabra y comienzan a decirte: esto no es verdad, esto no es de Dios, y comienza Satanás a inculcarte cosas en el corazón y entonces comienzas a alejarte del evangelio.
Esta es la posición del miembro de que recibe la palabra con alegría y se aleja porque no tiene raíz. Entonces nosotros debemos de estar pendientes de esto, ¿verdad? Vamos a seguir viendo esto, ¿verdad? Pero como no tiene raíz, dice, dura poco tiempo. Y cuando surgen los problemas o la persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Hay mucha gente que anda persiguiendo a la iglesia de Cristo, tratando de destruir los testimonios de la gente. Gente que está dañada espiritualmente. Entonces surge la persecución de estas personas, comienzan a enseñar cosas que son verdaderas, pero ellos las consideran falsas por la falta de entendimiento, como dice en la parábola que el Señor enseñó, que por medio de los ojos ya no ven y por medio de los oídos ya no escuchan, porque su corazón está lejos de la presencia de Dios. Entonces, el que recibió la semilla que cayó entre los espinos es otra persona. Es el que oye la palabra, pero las persecuciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan. Entonces está este otro grupo que cae en las espinas, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas lo ahogan. Hay personas que reciben el evangelio, pero luego, por estar ocupado en las cosas de este mundo, en las riquezas y en el engaño, se apartan de la iglesia y ya no llegan. Entonces son personas de que en realidad no tienen un testimonio también del evangelio de Jesucristo. Por eso la semilla no llega a dar fruto. Una buena semilla tiene que dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha hasta 170 veces más de lo que recibió el otro. Vemos que cuando nosotros somos miembros de la iglesia y estamos activos, estamos llevando fruto. Este fruto puede ser el fruto del arrepentimiento de nuestra alma, pero en realidad los frutos que tenemos que llevar a la iglesia son el resultado de nuestra propia conversión. En esta parábola que el Salvador enseña, nos da un ejemplo claro de los grupos de personas que pueden existir en la iglesia, los cuales permanecen y los cuales ya no permanecen, porque el mundo, las artimañas de Satanás y todo lo demás los han apartado de este camino que el Señor les ha enseñado. El Salvador nos enseña por medio de la palabra la verdad del evangelio, pero nosotros no lo podemos entender porque nos hace falta conocimiento. No porque el evangelio sea falso, sino porque no lo podemos entender, porque no somos lo suficientemente humildes para poder recepcionar lo que el Espíritu Santo quiere recepcionar en nuestra vida. Cuando nosotros escuchábamos las palabras del Salvador en el Nuevo Testamento, escuchábamos a un Salvador que era criticado por los fariseos, por las personas que sabían de la palabra, pero porque ellos no les entendían. ¿Por qué? Porque tenían orgullo en su corazón. Entonces el Salvador les trataba de enseñar, pero ellos no podían comprender sus palabras. Inclusive los llamaron Belcebú, un demonio. Entonces, ¿qué es lo que ellos tenían que comprender? Que tenían delante de sus ojos al Salvador, pero no lo podían ver porque sus ojos estaban cegados. Ahora muchas personas dicen, si el Salvador estuviera frente a mí, yo lo reconocería y lo aceptaría y lo abrazaría. Pero hoy tenemos el evangelio de Jesucristo en esta tierra. No abrazamos su evangelio, no abrazamos su obra, más bien nos desviamos del evangelio en vez de abrazar lo que Él nos ha dejado aquí. Hay algo importante que el Salvador enseña en las Escrituras que dice: mis corderos oyen mi voz y me siguen. Cuando nosotros reconocemos la voz del Salvador, nosotros estamos dispuestos a seguirlo. Pero el que no sigue al Salvador no lo va a seguir ni que lo vea frente a frente. Entonces debemos de
escuchar la voz del Salvador para que cuando Él aparezca ante nosotros, nosotros lo podamos reconocer. ¿Cómo puedo yo saber que estoy siguiendo la voz del Salvador? Yo lo puedo saber cuando yo estoy comprendiendo lo que Él me está enseñando y estoy siguiendo su palabra y no me estoy alejando. Cuando yo me alejo más de un objetivo, se me va a hacer muy difícil llegar a ese objetivo después, porque en vez de acercarme me estoy alejando del punto donde yo quiero llegar. Entonces debemos de reconocer que estamos en error cuando nos retiramos de la iglesia, porque si queremos reconocer al Salvador el día que Él venga, tenemos que escuchar su palabra, no las palabras de Satanás, porque Satanás lo que quiere destruir es esta obra, y esta obra nosotros debemos de cuidarla porque el Salvador la ha dejado aquí en la tierra para que pueda llenar el corazón de las personas y las personas puedan tener felicidad y gozo en esta vida. Entonces yo tengo que conservar el Evangelio de Jesucristo y no apartarme de Él y no escuchar las palabras malignas de Satanás que quieren confundirme. Ahora, si hay personas que difieren en algunos puntos doctrinales, es por falta de conocimiento. Muchas personas se espantarían si vieran los rituales que se hacían en el templo, donde mataban becerros y derramaban su sangre. Y si en esa ocasión no te explicaban bien las cosas, dirían que eso es algo maligno, pero no. El derramamiento de sangre era un simbolismo de la expiación de Jesucristo. Y para expiar los pecados de ese pueblo, se derramaba la sangre de los corderos. Pero en una época posterior, el Salvador enseñó, o se nos enseñó, de que ese derramamiento de sangre era para ese objetivo. Y muchas personas, si lo vieran de ese modo, dirían que era algo maligno o algo diabólico. Pero por falta de conocimiento lo dirían, no por convicción propia, porque se les había enseñado. Pero vemos de que por qué se hacía el sacrificio de corderos. Y era para expiar los pecados del pueblo, porque no había una expiación infinita como la que hizo el Salvador. Pero si hubiésemos vivido en esa época, hubiésemos cuestionado esa práctica. Pero gracias a Dios, hoy se nos enseñó esa práctica y por qué se hacía. Pero hoy hay muchas prácticas que se hacen en el Evangelio o en el templo, que muchas personas dicen, no le entiendo. Pero es porque no las comprenden, no es porque no sean verdades eternas, sino porque usted no las comprende. Y si usted no las comprende, no quiere decir que eso sea falso. Porque hay personas que comprenden las cosas como las que les estoy enseñando, pero hay personas que no las comprenden y eso es por su falta de conocimiento. Claro que hay personas que saben más que otras, porque hay muchas personas que han escudriñado el Evangelio y lo hacen con una intención de aprender, no de buscarle excusas o críticas al Evangelio. Y esas son las personas que han aprendido más en este Evangelio porque se han vuelto humildes y han abierto sus ojos y han escuchado las palabras del Salvador y no han cerrado sus oídos al Evangelio ni a las revelaciones. Pero tú que estás inactivo, posiblemente cerraste tus ojos, dejaste de escuchar porque alguien te dijo algo del Evangelio, te alejaste y de ahí el maligno vino y sembró odio o sembró la discordia de no volver a la iglesia. Pero tienes la opción de volver a la iglesia en cualquier momento porque las puertas de la iglesia están abiertas. El Salvador te espera. Ahí no hay obispos, ahí no hay nadie más que te esté esperando. Ahí es el Salvador con el que tú has hecho un convenio que vas a regresar a la iglesia. Entonces, yo sé de que el Evangelio de Jesucristo hoy restaurado es el Evangelio verdadero. Y si tú estás inactivo, tienes que regresar a este Evangelio de inmediato. Nadie va a decirte nada, tienes que regresar de inmediato al Evangelio, al camino que conduce hacia la vida eterna. Yo sé que el Señor va a ayudarte a seguir adelante y sé que Él te va a consolar. Yo lo sé y lo testifico, que el Salvador vive, que su iglesia está aquí sobre la tierra, que el Evangelio que hoy tenemos es el Evangelio original de Jesucristo con 12 apóstoles y un profeta. Yo sé estas cosas y se las comparto en este video. Hasta la próxima. No olvides suscribirte en este canal y dar like y compartir este video. Hasta la próxima.